Ahí voy. Bueno, buenas noches, mi gente. Entonces aprovechemos ahora un momento para cerrar nuestros ojos, para conectarnos con papá. Hoy vamos a encomendarle a él este tiempo, vamos a pedirle que ponga su mano, que sea un tiempo bonito, de bendición, que podamos aprender algo nuevo y que el Espíritu Santo pues, nos hable a cada uno. Y como siempre digo, que aunque sea virtual, que no sea un tiempo más, sino que de verdad podamos finalizar el Zoom de un modo muy diferente a como lo iniciamos. ¿Sí? Así que oramos. Padre, te damos gracias en este día y en esta noche porque tú nos bendices, porque tú nos das la gracia a cada uno, Señor, para poder clamar a tu nombre, para poder orarte a ti y sobre todo por el ser llamados hijos, porque tú nos das esa bendición. Como dice en tu palabra y lo dijo Juan, mira cuál amor nos ha dado el Padre, de que seamos llamados hijos de Dios. Y esto no de nosotros, sino por tu gracia, por tu poder y por tu gran amor y misericordia. Oramos, Espíritu Santo, para que tú te empieces a mover aquí en este Zoom. Oramos, Espíritu Santo, para que tú limpies los aires espirituales de cualquiera esté en su habitación, en su trabajo, en su casa, con su familia. Que tú empieces a inundar con tu presencia ese lugar, a quitar toda maldicencia, toda riña, todo problema, cualquier cosa que pueda estar preocupación, lo echamos ahora delante de ti. Que comenzamos, Señor, ahora a entrar en tu presencia, Señor, y ahora a encomendar cada uno de nuestros pensamientos, a poner delante de tu altar, Señor, todas nuestras preocupaciones y todas nuestras inquietudes. Que ahora podamos sin ningún ruido, Señor, escuchar tu voz y quitar de en medio entre tú y nosotros cualquier distractor que esta noche quiera intervenir y bloquear la bendición que tú quieras hablar a nosotros. Oramos y te confiamos, Señor, este tiempo para que no solo sea de bendición, sino de cambio a nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Todo tuyo el micrófono. Se estira antes de hablar. Exactamente. Bueno, buenas noches, gente linda. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Espero que hayan leído el libro. Y si no se preocupen, que voy a hacer todo lo posible para que entiendan con esto. De igual manera, la dinámica no es tipo, no voy a leer el libro total, siempre los viernes en el Zoom me van a estar explicando, ¿verdad? Hoy nomás yo voy a estar siendo bueno y bondadoso, ¿verdad? Entonces, tipo que les voy a dar una buena introducción sobre el libro y sobre el primer capítulo de nuestro libro, ¿ok? Entonces, vayan leyendo. Les voy a compartir mi pantalla. Estoy con una compu nueva y no le entiendo ni atrás ni adelante, pero ustedes me van a decir si se ve bien, si se entiende, si cambia, si no cambia. Y si no, tengo un plan B, así que no se preocupes. A ver. Ok. A ver. ¿Ustedes ven ahí o ven todas mis PPT juntas? Si me pueden decir. Yo no les veo a ustedes. No se ve nada. No se ve nada, Alan. Ok, déjenme un ratito. Sale que estás empezando a compartir pantalla, pero no muestra nada. Dios. Ah, ok. Valentina, si estás por ahí, ¿me podés ayudar? Porfa, te voy a agradecer. Dale, te pongo. Ahí ya tenemos plan B. Ahora sí se ve. Ok, Sí, súper. perfectamente. Genial. Bueno, de acá, de manera que... Bueno, como ustedes saben, el libro que vamos a estar, sobre el cual vamos a estar hablando en todo este tiempo, ¿verdad? Se llama Renueva tu mente, del señor Miguel Núñez. Personalmente yo no le conocía
al autor, ahora recién por primera vez le estoy conociendo, ¿verdad? Y bueno, la verdad, les soy sincero, me compliqué un poquito leyendo el primer capítulo, ¿verdad? Pero traté de desmenuzar de la mejor manera posible, de manera que pueda ser lo más entendible posible, ¿verdad? Y de manera que podamos hacer también un poco más dinámico estas actividades que vamos a ir haciendo. Así que, nada, este es creo que va a ser un periodo en el que todos vamos a iniciar este proceso de renovar nuestra mente. Y ahora la pregunta es, Alan, ¿por circunstancia es necesario que renovemos nuestra mente, verdad? Bueno, ahí nos vamos a ir a la siguiente PPT, Valentina, si me ayudas. Ok, dice, la mente es el centro de nuestras decisiones, emociones y acciones, y renovarla implica transformar nuestra manera de pensar, ¿verdad? Nosotros como cristianos realmente tenemos que aprender a tener una mente bíblica, ¿verdad? Uno de los motivos que el autor comentaba acerca de esto y que me llamaba bastante la atención de que él explicaba de por qué razón justamente se animó a escribir este libro, es el hecho de que había muchas personas, y no solamente estoy involucrando a los jóvenes, sino que muchas personas que por lo general eh, no ven el mundo y no reaccionan a él conforme a lo que la palabra verdaderamente revela. El autor comenta en su libro, ¿verdad?, de que existe una diferencia hoy en día entre lo que el cristiano profesa cuando está en la iglesia y la manera en la cual vive el resto de la semana, ¿verdad? Y muchas veces en nuestras iglesias nos encontramos con personas así, o muchas veces, como es en mi caso, ¿verdad? Yo identifico muchos periodos de mi vida en los que fui así, ¿verdad? De que muchas veces es muy sencillo tener el título de personas súper mega espirituales, ¿verdad? Y irnos los domingos a la iglesia con nuestra Biblia en mano y amén, aleluya, levantamos nuestras manos en las alabanzas, en las adoraciones, ¿verdad? Es muy sencillo que las personas nos vean así como, híjole, Alan tiene una mente renovada, ¿verdad? Eh, Mirar un poco a fulano, a fulana, se nota que es una persona súper, mega, hiper espiritual, ¿verdad? Entonces, nuestra forma de vivir dentro de la iglesia, muchas veces decía el autor, es de una manera, pero lo que le frustraba al autor dentro de todo es que los otros 6 días de la semana o los otros 5 días de la semana para los que van a la iglesia sábado y domingo, la fe que se profesaba era completamente otra, la manera de comportarse, la manera de actuar, ¿verdad? Y ahí es donde uno se da cuenta de que muchas veces no existe esa renovación mental dentro de cada uno de nosotros. Siguiente PPT, Valentina. Un versículo al cual estamos acostumbrados a escuchar es este, pero creo que tenemos que entender, y el libro básicamente trata de que realmente podamos entender a lo que quiere llegar el autor acá y a lo que quiere llegar nuestro autor principal, que es Jesús, ¿verdad? Y el versículo dice lo siguiente, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, nosotros hoy en día lo que tenemos que aprender a hacer es tener una mente renovada. Y vos me vas a hacer la pregunta, Alan, ¿y cómo lo que hago para renovar mi mente? ¿Cómo lo que hago para darle este reset, verdad? Y bueno, yo creo que muchas de las respuestas ya la tenemos nosotros, ¿verdad? De que es muy importante que nosotros estemos 100% conectados a la palabra de Dios, de que tengamos nuestros periodos de devocionales, momentos de adoración, momentos de intimidad con Dios. Entiéndanse tener un momento de oración con Él, no solamente en la iglesia, sino que también los otros 5 días los otros 6 días de la semana también. Entonces, qué importante como es para cada uno de nosotros que aprendamos a vivir esa renovación constante de nuestra mente, ¿verdad? Yo creo que Dios en este tiempo quiere hablarnos muchas cosas, ¿verdad? Y si nosotros estamos siempre con una manera de pensar, si nuestra manera de pensar no está cambiando constantemente a medida que nosotros vamos escudriñando, leyendo la palabra, muy difícilmente va a haber un cambio en nuestras vidas, un cambio en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de vivir. Siguiente PPT.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hoy en día hay un error básicamente en nuestro cerebro y el cerebro de muchos de nosotros los cristianos está más o menos fuera de servicio. ¿Por qué? Porque hoy en día la mente humana está caída y está viciada básicamente por el pecado, lo que muchas veces hace de que nosotros como hijos de Dios tomemos decisiones equivocadas y hoy en día nos estamos alejando demasiado de la verdad, ¿verdad? Como yo les decía recién, vamos a la iglesia 1 o 2 veces por semana, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? El resto del tiempo, los otros días que tenemos libres, nos encontramos muchas veces con series, nos encontramos con películas, nos encontramos con música. ¿Y qué pasa? Nuestra mente está bombardeada, está siendo bombardeada eh, por todo ese conocimiento que está entrando dentro de nosotros, ¿verdad? Que es totalmente muchas veces contrario a la cosmovisión, la cosmovisión bíblica. ¿Y qué es lo que sucede en nuestro cerebro? Va ocurriendo lo que se conoce básicamente como una guerra, donde todas estas músicas, películas, series, muchas veces que vemos, ¿qué es lo que quiere hacer? Quieren ganar acceso a nuestra mente. ¿Para qué? Para impactar nuestro cerebro. Yo no quiero ser radical en este sentido. Yo no te quiero decir a vos, sabes que a partir de hoy, ahora mismo termina nuestro Zoom, ¿verdad? Y me cancelan todas sus cuentas de Netflix, de HBO, de Disney Plus, ¿verdad? No, no quiero hablarles de eso, pero sí quiero decirles de que tenemos que tener sumo cuidado con lo que hoy en día está ingresando a nuestra mente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hoy en día la actualidad lo que hace es muchas veces camuflar todo lo malo y lo hacen entrar de una manera tan minuciosa, tan pequeña que muchas veces ni siquiera nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? De que nuestra mente está teniendo un cambio en nuestra manera de pensar. Eh, Itiel Arroyo justamente, él comentaba lo siguiente con respecto a las series muchas veces de que eh, él comentaba de que veía esta serie Narcos, que era básicamente sobre la vida de Pablo Escobar, ¿verdad? Y él decía, uno ve la serie de Narcos y sin darte cuenta, automáticamente vos te pones del lado de Pablo Escobar, decía él, ¿verdad? A los malos, los que verdaderamente son malos en la historia, las series, las películas muchas veces te muestran que son las personas buenas y al público le termina convenciendo acerca de eso, ¿verdad? Entonces, qué importante es que nosotros tengamos sumo cuidado de qué tipo de cosas estamos metiendo en nuestra cabeza, porque sin darnos cuenta, nuestra mente está siendo influenciada por todo este exterior, por todo lo que ocurre básicamente a nuestro alrededor. Yo no quiero que nuestro cerebro de cada uno de nosotros también esté en un modo básicamente de fuera de servicio, ¿verdad? Y, y que em, todo lo que con lo que nos encontramos en la semana básicamente sea lo que termine definiendo nuestra vida. Ahora, si vos me decís, no, Alan, yo en mi semana, no sé, yo veo The Chosen, después escucho luego música cristiana, leo mi Biblia, leo mis tiempos, tengo mis tiempos de devocionales, genial, espectacular, te felicito, y son cosas que van a ayudar a que tu mente se vaya renovando constantemente y estoy seguro de que muchas veces si llevamos un estilo de vida acorde a lo que Dios quiere que nosotros seamos, a que podamos reflejarlos cada día de mejor manera, Él nos va a estar hablando constantemente y eso va a estar ocasionando de que nuestra mente constantemente se vaya renovando. Siguiente. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si nosotros hoy en día como cristianos tenemos que aprender a someternos a la palabra de Dios si queremos renovar nuestra mente. Y quería empezar justamente por esto, ¿verdad? Tenemos que aprender a alinear nuestra mente con los valores del reino de Dios, ¿verdad? Tenemos un manual de instrucciones espectacular, ¿verdad? Que se tardó años y años en ser escrito, ¿verdad? De manera que hoy en día, para que hoy en día nosotros no nos sintamos tan perdidos y qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Pero si nosotros no aprendemos a leer ese manual, o peor todavía, si leemos, pero no nos sometemos a ese manual, nunca va a poder ocurrir esa renovación dentro de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que
entender de que allá afuera tenemos un enemigo que nos está jugando de, ay, le voy a molestar nomás un poquitito hoy a Charles, ¿verdad? Le voy a molestar nomás un poquitito hoy a Martín, a Valentina, ¿verdad? Y ya está, ya, y le molesto todo y me voy. No, tenés un enemigo que te está jugando y te está jugando a matar todos los días. Y el mayor campo de batalla que quiere atacar este enemigo está acá. Y eso lo vemos prácticamente desde el Génesis, cuando nosotros vemos de que la serpiente le engañó a Eva. Si vos analizás bien esos versículos, ¿verdad? Te vas a dar cuenta de que dónde era el punto en el cual el enemigo quería meter el engaño, en la mente. Desde el inicio de los tiempos, el enemigo siempre jugó a la mente del ser humano, a la mente del hombre, básicamente, con que Dios te dijo que si vos comes del fruto, eh, de que van a suceder tales y tales cosas, ¿verdad? Con que Dios te dijo, no, y el enemigo le empezaba a meter ideas en la cabeza. ¿Y qué pasó? El ser humano terminó, ¿qué haciendo? Comiendo del fruto. Entonces, tenemos que tener en cuenta de que si hay algo que tenemos que aprender a proteger hoy en día como hijos de Dios, es nuestra mente, ¿verdad? Porque sí, justamente ahí como dice Vane, ¿verdad? Porque el objetivo principal del enemigo siempre va a ser de que nosotros tengamos una distorsión completamente, tengamos un concepto completamente errado de lo que Dios quiere para nosotros, de lo que Dios dice acerca de vos, ¿verdad? De lo que Dios quiere lograr contigo, con tu familia, con tu propósito, con tus amigos. El enemigo quiere distorsionar todo eso. Entonces, aprendamos a estar alerta, aprendamos a estar así en un estado en donde le tenemos acá nuestro escudo, ¿verdad? Nuestra espada, nuestra armadura, ¿verdad? Y entendemos de que estamos en un tiempo en el cual estamos batallando, ¿verdad? Y tenemos que aprender a cuidar todo lo que entra acá. Siguiente PPT, Valentina. Así que, bueno, esa era la introducción nada más. El capítulo número 1 de nuestro libro habla acerca de lo que viene siendo la cosmovisión. No te preocupes, Valentina, déjame más ahí. No importa si se corre a la siguiente. Ok, hablemos un poquitito de lo que viene siendo la cosmovisión, ¿verdad? La cosmovisión, así tal cual, gente, no es otra cosa que un conjunto de creencias que básicamente, ¿qué es lo que hace la cosmovisión? Tratan de explicar la vida, ¿verdad? Definen básicamente lo que la cosmovisión hace es definir la manera en la cual una persona aborda temas importantes en su vida, en su diario vivir, ¿verdad? ¿Dónde nace la cosmovisión? La cosmovisión nace, la palabra cosmovisión básicamente nace hace unos cuantos, muchos años atrás en Alemania, ¿verdad? Con Immanuel Kant, ¿verdad? Y tenía una forma en la cual se menciona, se nombraba la palabra cosmovisión en alemán, que sigan soñando, que yo les voy a enseñar acá cómo se dice cosmovisión en alemán, lo que les voy a estar diciendo, pero básicamente el significado era una visión del mundo y de la vida. Entonces, la cosmovisión básicamente habla de cómo vos ves el mundo, cómo vos ves la vida, cómo vos ves las cosas que pasan, que suceden a tu alrededor, las cosas que suceden en tu familia. Por ejemplo, hace unos cuantos años atrás acabamos de pasar una pandemia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vos viste ese tipo de situación? Y lo que es más interesante todavía, ¿cómo viviste y cómo actuaste en ese tipo de situaciones, verdad? La cosmovisión lo que hace básicamente es explicar cómo vos reaccionás, cómo vos vivís en un mundo después de verlo de cierta manera. No se preocupen hasta acá si están todavía un poco confundidos, pero les voy a ayudar a entender un poco mejor. Si podemos pasar a la siguiente PPT, Valentina. Acá hay unas cuantas preguntas que dicen, por ejemplo, ¿de dónde vengo? ¿Para qué estoy acá? ¿Quién es lo que yo soy? ¿Qué existe? ¿Cómo será que es Dios? ¿Qué cosas en esta vida son buenas? ¿Qué cosas en esta vida son malas, verdad? ¿Para dónde es lo que voy, verdad? Eh, ¿Qué voy a hacer de acá a un futuro, verdad? ¿Cómo yo debo vivir o cómo yo me tengo que comportar en el mundo?
Yo creo que todos, absolutamente todos, en algún momento nos habremos hecho algunas de estas preguntas. Si no es de esta manera, posiblemente una que otra palabra haya cambiado, ¿verdad? Pero básicamente el ser humano, desde que empieza a tener uso de razón, se va haciendo preguntas, ¿verdad? Tipo, esto que estoy haciendo es bueno, es malo, ¿verdad? Si mi mamá me envía al supermercado, ¿verdad? Y no le doy el vuelto, eso es bueno, eso es malo, ¿verdad? ¿De dónde lo que yo vengo, ¿verdad? A mí me trajo la cigüeña, yo pico vengo del mono, ¿verdad? ¿Existe pico Dios? ¿No existe? Entonces, no de nosotros, nos hicimos. Entonces, ¿qué es lo que hace la cosmovisión? ¿Se acuerdan que les dije que la cosmovisión básicamente trataba de responder preguntas importantes acerca de la vida o trataban de explicar cómo nosotros reaccionábamos ante ciertas situaciones de la vida? Bueno, si vos te hiciste alguna vez una de estas preguntas, déjame decirte que tu respuesta a cada una de esas preguntas básicamente demuestran qué tipo de cosmovisión tenés, es decir, cómo actúas ante la vida. Es decir, una persona, por ejemplo, que dice, no, yo soy atea, yo no creo en Dios, yo no creo en un ser superior, yo no creo en nada de eso. En base a esa cosmovisión que tiene, va a tener una forma de vivir, va a tener una forma de actuar, va a tener una forma en la cual se va a manejar en su día a día. Por otro lado, el cristiano que dice, yo creo en Dios, yo creo en el Espíritu Santo, yo creo en su palabra, que Jesús murió por mí en la cruz, esa idea que tiene en la cabeza va a hacer que él se comporte de una manera que su creencia haga de que en su día a día su manera de actuar sea de una manera específica, de acuerdo a la creencia que él está teniendo. Entonces, todas las preguntas que estén relacionadas a la vida, al propósito en general, ¿verdad? Lo que dice la cosmovisión es que dependiendo de la respuesta que vos tengas a esas preguntas, vos vas a tener un estilo de vivir, una manera en la cual vas a estar actuando en tu día a día, y esa manera en la cual actúas, esa manera en la cual te comportas en tu diario de vivir, le va a demostrar a la gente que te está observando qué tipo de cosmovisión estás teniendo. Me están siguiendo bien hasta acá. Cualquier cosa, si me dicen, Alan, no entiendo, siéntanse libres de interrumpirme para decirme si en alguna parte no están en PPT. Entonces, ya les hablé un poquitito acerca de lo que viene siendo la cosmovisión a un nivel en general, ¿verdad? Decimos que la cosmovisión se trata de que el ser humano trata de responder preguntas importantes acerca de la vida, acerca del universo en general, acerca de sus valores, ¿verdad? Ahora, si estamos entrando a hablar acerca de lo que viene siendo cosmovisión bíblica, ¿la cosmovisión bíblica de qué habla? Básicamente, se hacen las mismas preguntas que yo les hice anteriormente, pero es como hacerle una entrevista a Dios, básicamente. Entonces, la cosmovisión bíblica se trata un poco de cómo lo que Dios ve al mundo, cómo Dios ve la vida, cómo Dios ve las cosas que suceden, cómo Dios ve las relaciones de las personas unas con bien las relaciones que sus hijos tienen con él. Entonces, cuando hablamos de una cosmovisión bíblica, estamos hablando de cómo Dios ve el mundo y la vida en general. ¿Entienden? Entonces, partamos desde el punto de vista de que la cosmovisión es cómo el ser humano ve la vida en general. La cosmovisión bíblica habla un poco de tratar de entender, tratar de captar cómo Dios ve todo esto, ¿verdad? ¿Cómo será que Dios me ve a mí? ¿Será que me ve como su hijo? ¿Será que Dios me ve a mí simplemente como una creación? ¿Será que me hizo nomás, ¿verdad? Así por casualidad, ¿verdad? ¿Cómo será que Dios ve las relaciones que yo estoy teniendo con las personas en general? ¿Cómo será que Dios ve mi relación con mi pareja, con mi esposo, mi esposa, etcétera? Entonces, hablamos de cosmovisión a nivel natural, estamos hablando de cosmovisión desde un punto de vista espiritual, desde el punto de vista de Dios. Ahora, cuando hablamos de la cosmovisión bíblica y cómo el ser humano tiene que adaptar y tiene que traer esa cosmovisión bíblica a su vida, les voy a explicar de la manera más sencilla posible.
Y yo creo que esto no se van a olvidar, ¿verdad? De que la cosmovisión bíblica, gente, si alguna vez escuchan hablar otra vez del tema, porque en algún momento yo recuerdo que una vez asistí a, a una charla de cosmovisión bíblica y no entendí ni atrás ni adelante, ¿verdad? Haciendo un poco este estudio, entendí mucho mejor, ¿verdad? Y quiero que se queden con esta frase que dice, ¿verdad? La cosmovisión bíblica es como encontrarse con los lentes de Dios. Y ahí vamos a explicar, pero ¿cómo pico es eso, verdad? ¿De qué me estás hablando? ¿Cómo que encontrarse con los lentes de Dios, verdad? ¿Dios tiene miopía, astigmatismo, qué onda, verdad? No. Quiero que te imagines de que literal que usa lentes, ¿verdad? Y que por A o B motivo, ¿verdad? Nos vamos y nos encontramos con él, ¿verdad? Y Dios nos presta sus lentes a cada uno de nosotros y nosotros nos ponemos esos lentes, ¿verdad? La cosmovisión bíblica se trata de ponernos los lentes de Dios y empezar a ver la vida, el mundo, las personas de la misma manera que Él ve. Obviamente nosotros somos seres humanos y esa visión que cada uno de nosotros tenemos va a tener ciertas limitaciones porque obviamente estamos todavía acá en un plano natural, en un plano limitado donde no vamos a entender absolutamente toda la manera de obrar de Dios, de nuestro Creador, pero definitivamente si aprendemos a ponernos los lentes de Dios y a mirar a las personas, al mundo y a la vida de la misma manera en la que Él ve, definitivamente nuestra manera de actuar, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de dirigirnos hacia las demás personas, todo eso va a cambiar. ¿Por qué? Porque estás teniendo no la cosmovisión del mundo, no la cosmovisión que te dice, ¿verdad? De qué es qué es lo que vos pensás acerca de la vida, qué es lo que vos pensás acerca del ser humano, qué es lo que vos pensás acerca de las personas, sino que estás teniendo la cosmovisión bíblica. ¿Y qué es esa cosmovisión bíblica, verdad? De cómo será que Dios ve a las personas, cómo será que, que Dios ve a la vida en general, cómo será que Dios le ve a mi familia, cómo será que Dios le ve a mis amigos. Y a partir de que empezamos a tener esa forma de ver que Dios tiene para cada uno de nosotros, nuestro comportamiento y nuestra manera de actuar va a empezar a cambiar. Por eso es que el autor empieza básicamente con cosmovisión, porque nunca vas a poder tener una renovación si no aprendes a ver las cosas con los ojos de Dios. Si vos simplemente a las personas les ves como personas, nunca vas a poder llegar a sus corazones, nunca vas a poder hablarles acerca del evangelio, nunca vas a poder sentir amor hacia tus enemigos, ¿verdad? Pero una vez que vos decís, híjole, ¿cómo será que Dios le ve a mis enemigos, verdad? ¿Qué es lo que Dios haría en este tipo de situaciones, verdad? ¿Cómo Dios actuaría? Es ahí cuando empezás a tener una cosmovisión del reino y empezás a responder todas estas preguntas que te hice anteriormente, no desde tu punto de vista, sino desde el punto de vista en el cual lo respondería o de la misma manera que actuaría Dios. Siguiente. Ok. Hablemos un poquitito de los elementos de una cosmovisión, ¿verdad? En una cosmovisión siempre van a haber ciertos conceptos que son claves para, para lo que viene siendo la existencia humana y para responder diferentes preguntas importantes de la vida. Recuerden siempre, cosmovisión, sinónimo de responder preguntas importantes en la vida que tienen que ver con tu ser, que tienen que ver con el universo, que tienen que ver con el área espiritual, que tienen que ver con tus valores. Todas esas preguntas que vos consideras que muchas veces se conocen como tengo una pregunta existencial, ¿verdad? Todas esas preguntas, por lo general, tienen que poder responderlas una cosmovisión, pero dependiendo del tipo de cosmovisión que tenga la persona, es decir, dependiendo del tipo de creencia que tenga la persona, las respuestas pueden ir variando. Obviamente, nosotros acá vamos a estar abordando desde un punto de vista de cosmovisión bíblica y cosmovisión de reino. Ok, siguiente. El primer elemento de una cosmovisión, las cosmovisiones dependiendo de un contexto, ¿verdad? Y dependiendo de qué punto se abordan, ¿verdad? Pueden tener diferentes elementos, pero ya nosotros entendiendo que estamos hablando un poquitito de cosmovisión bíblica, uno de los elementos que siempre tienen que estar presentes en una cosmovisión
es la teología, que en nuestro caso habla un poquitito acerca de lo que viene siendo Dios para cada uno de nosotros. El concepto o la idea que vos tengas de quién es Dios afecta absolutamente todo en tu vida, ¿verdad? Recuerden siempre que la teología, ¿qué es lo que hace? Muchas veces determina la manera en la cual vos vas a estar respondiendo en las situaciones más así tipo absurdas de la vida, ¿verdad? Como preguntas de, ¿será que si me voy a un restaurante, por ejemplo, ¿será que le tengo que dar propina al mozo, ¿verdad? ¿Será que le tengo que dejar algún tipo de compensación, ¿verdad? Aunque no lo crean, muchas veces nuestra teología, la manera en la cual nosotros conocemos acerca de Dios, afectan decisiones tan ridículamente pequeñas como esas. ¿Será que cuando eh, estoy con las personas en general, ¿será que tengo que ser amable? ¿O será que si yo tengo mi merienda acá conmigo y le veo a alguien que tiene hambre ahí a mi amigo, ¿verdad? ¿Será que le tengo que invitar? O tipo, me hago nomás del que no le veo, ¿verdad? Tu cosmovisión tu cosmovisión teológica van a afectar decisiones tan pequeñas como esas, como también van a afectar la manera en la cual vos respondes a situaciones sumamente complicadas o sumamente desesperantes, ¿verdad? Como, qué sé yo, estás atravesando por una tormenta en tu vida, por un diluvio, por una situación que muchas veces te zarandeó, ¿verdad? El libro, por ejemplo, dice de que tu cosmovisión teológica va a afectar la manera en la cual abordas una situación de, por ejemplo, hay turbulencia en un avión, ¿verdad? Y cómo actúo en este tipo de situaciones, ¿verdad? Me asusto, me desespero todo mal, ¿verdad? O me desespero y pongo mi confianza en Dios, empiezo a orar, ¿verdad? O muchas veces si estoy atravesando por una enfermedad, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el tipo de actitud que vas a tener en ese tipo de situaciones? Bueno, el primer elemento de la cosmovisión que viene siendo la teología que tiene que ver con el área espiritual, básicamente ese elemento dice de que dependiendo de en qué estás creyendo, en dónde estás depositando tu fe, básicamente tu fe lo que va a hacer es determinar cómo vos vas a reaccionar ante ese tipo de situaciones, ¿verdad? ¿Qué tipo de Dios estoy teniendo en mi vida, verdad? ¿Será que tengo un Dios soberano, verdad? En el que puedo descansar en las peores de mis aflicciones, ¿verdad? ¿Será que entiendo de que este Dios al que yo le tengo, verdad? Eh, como el principal en mi vida, ¿verdad? ¿Será que entiendo de que Él tiene todo el control de mi vida, ¿verdad? Si el Dios de mi vida es una persona que realmente se preocupa por mí, o el Dios que siento que tengo en mi vida es una persona indiferente, ¿verdad? De que eh, puede que ponga todita mi esperanza en Él, pero Él nunca responda, ¿verdad? Entonces, tu teología, lo que vos creas básicamente va a ser de que vos vayas teniendo cierto tipo de, de comportamientos. Muchas veces le tenemos a Dios en nuestra vida, pero ¿qué pasa? Muchas veces atravesamos por situaciones de enfermedades, de dolencias, etcétera, donde al primero al que recurrimos no es lo a Dios. Nos vamos primero, tomamos nuestra pastilla, ¿verdad? O nos vamos, consultamos primero al médico. Muchas veces estamos pasando por una situación económica difícil y nosotros siendo cristianos, ¿verdad? Nuestra primera respuesta, nuestro primer pensamiento no es orar o decirle a Dios, Señor, te entrego este tipo de situación, o discúlpame si, o te pido perdón si de repente no hice una buena administración, ¿verdad? Sino que nuestra primera respuesta es, no, me tengo que ir a tal banco, a tal financiera, voy a solicitar un préstamo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la cosmovisión teológica que estás teniendo? ¿Sos de las personas que decís, sí, tengo un Dios, pero tengo un Dios que no es que responde tan rápidamente como yo quiero, entonces yo hago nomás lo que quiero? ¿O tu cosmovisión teológica te dice, no, yo sé que tengo que poner mi confianza en Él, ¿verdad? De que pueden pasar las peores de las situaciones, ¿verdad? Pero yo sé que la tormenta, si no se calma, por lo menos yo sé que me voy a sentir tranquilo en medio de la tormenta. Entonces, tu teología hace de que vos actúes de diferentes maneras. Así que, ¿qué tipo de teología tiene tu cosmovisión, verdad? ¿Qué tanto estás amarrado y qué tan aferrado verdaderamente estás de Dios? ¿Qué tan confiado estás de Él? ¿O sos de las personas que sí, no, famoso, ¿verdad?
yo confío en Dios, pero voy a hacer nomás las cosas a mi manera primero, ¿verdad? Voy a tratar de solucionar primeramente con mi fuerza, ¿verdad? Y después terminamos haciendo macanadas más o menos, ¿verdad? Entonces, el primer elemento de una cosmovisión tiene que ver con el área espiritual, tiene que ver con la fe, dónde estás poniendo tu fe, en quién depositas tu fe y qué tanto estás depositando tu fe en esa área. Segundo elemento de la cosmovisión. El segundo elemento de la cosmovisión tiene que ver básicamente con lo que se conocía en el colegio. Yo no sé si en alguna vez estuvieron en el colegio la materia de antropología, ¿verdad? Pero la antropología, ¿qué es lo que hacía, verdad? Era estudiar al ser humano, ¿verdad? Y no solamente el ser humano, sino que estudiar el origen y las características del ser humano. Entonces, la cosmovisión, la antropología como elemento de la cosmovisión, ¿qué tipo de preguntas es lo que nos hace? Nos hace preguntas como, ¿vos fuiste creado por Dios? ¿O fuiste creado por, no sé, por el Big Bang? ¿O fuiste producto de la evolución? ¿O si fuiste el producto de choques entre átomos, ¿verdad? Durante millones de años atrás, ¿verdad? Entonces, la manera en la cual vos pensás que surgió el ser humano determina también en la manera en la cual estás viviendo. La manera en la cual vos decís que es el origen del ser humano, básicamente también puede determinar el comportamiento que vos estás teniendo en tu día a día. Preguntas como, ¿existe pico alguien a quien le debemos todo, verdad? ¿O podemos vivir realmente por cómo queremos porque estamos acá en el mundo por casualidad nomás? Entonces, la vida es una sola y hay que aprovecharla. Entonces, el valor que vos le das a la vida humana depende si crees en un Dios que te hizo a su imagen y semejanza, perdón, o simplemente pensás que sos fruto de la evolución. Así que el segundo punto de vista es desde el punto de vista, perdón, antropológico, es decir, ¿cómo crees vos que fuiste creado? La respuesta que vos le des a esa pregunta va a determinar mucho de cómo te comportes. Si yo, por ejemplo, digo, yo, Alan Estigarribia, digo, no, yo creo que fui producto de la materia, ¿verdad? Yo creo que vivo una sola vez y después de que me muero no pasa absolutamente más nada, yo no reencarno, yo no me voy a ningún otro lugar, ¿verdad? Entonces digo, yo tengo una vida nomás, voy a aprovecharla, voy a vivir de la manera en la cual yo quiero, yo no le tengo que rendir cuentas absolutamente a nadie. Entonces, muchas veces pareciera que preguntas como cómo yo fui creado o cuál es mi inicio como ser humano no van a afectar nuestras decisiones o nuestra manera de actuar, pero si nos vamos investigando un poquitito más, mucho de lo que vos pienses acerca de tu creación, acerca de tu origen, va a determinar verdaderamente cómo vas a actuar ante la vida en general. Siguiente punto. El tercer elemento de la cosmovisión tiene que ver con lo que el autor conoce como la metafísica, ¿verdad? Y acá yo cuando leí esto dije, Dios mío, ¿en qué es lo que me metí? ¿Cómo pico yo voy a explicar acerca de eso si yo luego no entiendo qué es lo que es la metafísica? Bueno, la metafísica, ¿qué es lo que hace? Estudia la naturaleza, la estructura, los componentes, básicamente principios de la realidad, ¿verdad? Entonces, básicamente, lo que la metafísica trata de hacer es tratar de explicar todo lo que nos rodea, ¿verdad? Y sus características. Entonces, la metafísica de una cosmovisión nos muestra cómo entendemos nosotros como seres humanos o como personas el mundo que nos rodea y si creemos que existimos en un mundo plenamente material nomás, ¿verdad? ¿A qué quiero llegar con material? Si creemos que solamente estamos en un mundo que es el mundo que podemos ver con nuestros ojos, que podemos palpar, que podemos sentir, o creemos que hay algo más espiritual después de todo esto, de que no estamos solamente en un plano acá natural como en el que estamos acostumbrados a vivir nuestro día a día, sino que decimos, no, yo estoy seguro de que después de acá, después de que pase mi vida acá, allá hay algo más, ¿verdad? Hay una eternidad más. Entonces, la metafísica, ¿qué es lo que trata de explicar? Es básicamente que vos trates de entender de
Si vos crees que vivís solamente en un mundo donde esto tiene un principio o tiene un final, o crees que existe algo más allá después de la vida terrenal, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que si vos agarras y le decís, por ejemplo, la metafísica, no, yo creo que existe un mundo espiritual, ¿verdad? Yo creo que existe algo más allá, ¿verdad? La metafísica lo que te hace es hacer más preguntas todavía, ¿verdad? Pero este mundo en el cual vos crees, ¿verdad? Este cielo en el cual vos estás creyendo, ¿verdad? ¿Fue algo que ya fue creado o fue algo que ya existió desde siempre, ¿verdad? ¿Cuáles lo que son las características de ese cielo en el cual vos estás creyendo, ¿verdad? ¿Cuál es tu posición en medio de todo este tipo de situación, ¿verdad? Entonces, pareciera ser que la metafísica es algo meramente una materia, por así decirlo, meramente mundana, que lo único que trata de hacer es alejarnos del concepto que nosotros tenemos acerca de Dios, de que empecemos a dudar y empecemos a tambalear de realmente será que Dios existe, será que existe vida después de la muerte. Pareciera que la metafísica tiene un concepto filosófico así medio mundano, por así decirlo, pero en realidad hace preguntas muy, pero muy importantes que si vos te pones a analizar todas estas preguntas, tienen relación con la teología y tienen relación con lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Dios quiere que nosotros sepamos cómo nosotros fuimos creados, ¿verdad? Dios quiere que nosotros sepamos si nosotros existimos en sus pensamientos desde siempre, ¿verdad? O si fue, no sé, obra del Big Bang o algo así por el estilo, ¿verdad? Dios quiere que conozcas todas y cada una de las características de la eternidad, del cielo, de lo que Él tiene planeado para tu vida. Dios quiere, está interesado en que vos sepas cuál es tu posición en medio de toda esta realidad, en medio de todo este tiempo en el cual estás viviendo. Dios quiere que vos encuentres respuestas a todas y cada una de esas preguntas. ¿Y dónde encontramos respuestas a estas preguntas? A la luz de la palabra. Entonces, qué importante es de que cuando nos encontremos con materias que hacen este tipo de preguntas, no mundanicemos todo, gente, y no digamos, tipo, no, ahí te hacen preguntas nomás que te intentan tambalear, que intentan poner a prueba tu fe, ¿verdad? O que intentan desafiarte cuando en realidad no es así. Cuando son preguntas que verdaderamente deberíamos de hacernos nosotros como cristianos, ¿verdad? Y deberíamos de acercarnos a Dios y ver qué es lo que Él quiere que nosotros aprendamos con todo eso. Siguiente. Ok. El siguiente viene siendo, el siguiente elemento de la cosmovisión viene siendo lo que es el conocimiento, ¿verdad? ¿Cómo tenés todo el conocimiento que sabes? ¿De dónde aprendiste todo eso, verdad? ¿De dónde tenés todos los conceptos que estás teniendo en tu cabeza, verdad? ¿Puedes confiar realmente en tus sentidos? Esas son las preguntas que te hace eh, esta rama de la cosmovisión que viene siendo el conocimiento, ¿verdad? ¿Podemos confiar realmente en nosotros mismos? Y Eh, y lo que esta rama de la cosmovisión nos dice es que a través de nuestro conocimiento, a través de todos los conocimientos que nosotros adquirimos, ¿verdad? Podemos conocerle mucho más a Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de nuestra forma de razonar, ¿verdad? Gracias a que Él nos deja su palabra y tenemos revelación por medio de la palabra. Entonces, el conocimiento, gente, es un tema principal dentro de la cosmovisión. ¿Por qué? Porque si vos querés tener una cosmovisión bíblica, si querés tener una cosmovisión de cómo el mundo, cómo Dios ve al mundo, cómo Dios ve a las personas, la mejor manera de tener todo ese conocimiento es a la luz de la palabra, de verdaderamente estar interesado y saber de Dios, ¿qué es lo que me querés enseñar hoy por medio de tu palabra? Que no seamos ese tipo de cristianos que decimos, Dios nunca luego me habla a mí, yo nunca luego escucho la voz de Dios, ¿verdad? Y se hace la famosa pregunta de, ¿y vos lees la palabra, ¿verdad? ¿Lees tu Biblia? Y no leo, ¿verdad? Y feroz, él está esperando o ella está esperando que Dios le hable, pero no lee su Biblia. Entonces, si vos querés tener una cosmovisión verdaderamente cristiana, tenés que aprender a tener el conocimiento de Dios y ese conocimiento viene por y a través de la palabra, ¿verdad? Y todo básicamente radica en qué interpretación también, qué información estás recibiendo y qué sentido de búsqueda estás teniendo en todo eso, ¿verdad? Si querés tener conocimiento simplemente para irte y debatir en la iglesia de quién conoce más acerca de la Biblia, o querés tener más conocimiento verdaderamente porque querés conocerle más a tu creador y saber más acerca de él.
último elemento de la cosmovisión. Y el último elemento de la cosmovisión tiene que ver con los valores o tienen que ver con la moralidad. Es decir, ¿qué consideras vos que está bien y qué consideras vos que está mal? Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida habremos hecho preguntas de ¿será que esto está bien o será que esto está mal? O vimos cómo actuó una persona y dijimos, no, eso que está haciendo está mal. Entonces, lo que básicamente dice esta rama, este elemento de la cosmovisión que vienen siendo los valores, es cómo vos vas a saber verdaderamente qué está bien y qué está mal. Nuevamente, todo eso nos lleva a la palabra de Dios, que es nuestro manual de instrucciones, donde ahí tenemos más que claro cómo nosotros vamos a saber qué verdaderamente está bien y qué verdaderamente está mal. Tenemos un manual de instrucciones que verdaderamente nos lleva a tomar decisiones morales, decisiones que muchas veces van a marcar nuestro comportamiento y van a hacer que las personas se acerquen, se alejen de nosotros, pero por sobre todas las cosas tenemos un manual que nos va a ayudar a tomar buenas decisiones, a actuar bien con el prójimo, a actuar bien en nuestra iglesia, en nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestro trabajo. Entonces, la moralidad es muy importante dentro de una cosmovisión porque básicamente la moralidad es lo que hace que cada ser humano o se comporte de una buena manera o se comporte de una mala manera. Así que, nuevamente, repaso rapidísimo acerca de estos 5 elementos de la cosmovisión. Dijimos que el primero de todos es Dios, la teología, ¿verdad? De en qué estás creyendo, ¿verdad? Y si estás creyendo en tenés en ese Dios en el cual estás depositando tu fe. El segundo punto tenía que ver con la parte antropológica, es decir, de dónde crees que venís vos. ¿Crees que venís del mono? ¿Crees que venís del Big Bang? ¿Crees que Dios te creó a su imagen y semejanza y que tenés un propósito acá en la tierra? El tercer elemento es la realidad, la metafísica, ¿verdad? De solamente estás creyendo en este mundo de 4 paredes o en todo lo que puedes ver nomás, o puedes creer en algo más allá de lo que tus ojos ven. El cuarto elemento venía siendo el conocimiento, de dónde estás adquiriendo todo el conocimiento que estás teniendo, ¿verdad? Y para qué vas a utilizar todo ese conocimiento. Verdaderamente estás interesado en conocer, en interpretar, en escudriñar la palabra y cuáles son tus motivos o lo que te lleva básicamente a hacer todo eso. Y el último elemento de la cosmovisión decíamos que eran los valores, ¿verdad? Para saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. ¿Cómo sabes qué decisiones vas a tomar en cierto tipo de situaciones y cómo sabes que no te vas a estar equivocando, por ejemplo? Entonces, esos son los elementos de la cosmovisión. Hay algunos datos que quiero que tengan muy en cuenta acerca de lo que viene siendo la cosmovisión, así que vamos a ir a la siguiente diapositiva. Algo que tenés que saber sobre la cosmovisión es que siempre va a estar impactando, ¿verdad? Hay gente que ni se percata en esta vida que tiene una cosmovisión, pero algo que tenés que saber es que todos, absolutamente todos, tienen una cosmovisión y vos te podés dar cuenta de la cosmovisión de esa persona. ¿Cómo? Por simplemente su manera de actuar y cómo vive su día a día. Cada persona vive su día a día dependiendo de la cosmovisión que está teniendo, ¿verdad? La manera en la cual vos ves que alguien le trata, muestra verdaderamente, esta persona no tiene una cosmovisión bíblica, ¿verdad? O esta persona tiene una cosmovisión que va más hacia el lado humanista, ¿verdad? O esta persona, su cosmovisión se nota luego que no tiene amor al prójimo, ¿verdad? No cree luego en absolutamente nada. Si vos querés saber qué tipo de cosmovisión tiene una persona, lo único que tenés que hacer básicamente es sentarte y observar detenidamente cómo se comporta esa persona, ya sea con sus amigos, con la familia, en su vida en general, y eso básicamente te va a dar una respuesta. Entonces, a nosotros como cristianos es muy interesante que entendamos de que nuestra cosmovisión, nuestra manera de ver la vida va a impactar en la vida de otras personas. Y vos me puedes decir, pero Alan, yo no estoy pidiendo ser ejemplo de absolutamente nadie. Pero quiera o no, cuando desde el primer momento en el que le das tu vida a Cristo, ¿verdad? Quiera o no, la gente te va a estar mirando, te va a estar obviamente, ¿verdad? Vos vas a ser la única Biblia abierta que tienen las personas en su vida. Así que la pregunta que tengo que hacer para hacerte hoy es, ¿verdad? ¿Qué tanto estás impactando hoy en día en la vida de las personas?
y si estás impactando verdaderamente, ¿qué tipo de impacto estás generando en las personas? ¿Qué tipo de impacto está generando tu cosmovisión? ¿Tu comportamiento está siendo guiado verdaderamente por los lentes de Dios, por la visión de Dios? ¿Estás viendo la vida, las personas, la naturaleza, todo de la misma manera que Dios ve? ¿O estás guiándote simplemente por lo que vos crees que es correcto, por las creencias que, no sé, leíste por ahí nomás, ¿verdad? ¿Qué tipo de impacto estás generando en las personas que están a tu alrededor? Segundo dato interesante acerca de la cosmovisión, siguiente, tu cosmovisión coherentes. Entre todas las cosmovisiones existentes, la única cosmovisión que es 100% coherente, que tiene 100% sentido, por así decirlo, es la cosmovisión que la Biblia nos ofrece a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia nos explica la vida, básicamente, desde su origen hasta el final de los tiempos, ¿verdad? Hasta el Apocalipsis más o menos, y todavía después nos habla acerca de la eternidad, ¿verdad? Hoy en día hay diferentes tipos de creencias, ¿verdad? Hay personas que piensan que, como yo les había mencionado recién, viven bajo la cosmovisión de solo se vive una vez, ¿verdad? No, mi cosmovisión, Alan, es que yo creo en la reencarnación y que, no sé, en mi vida pasada fui gato y en mi próxima vida voy a ser, no sé, hay personas que creen que la vida simplemente es una ilusión y que nada de esto, lo que estamos haciendo ahora, no está pasando. O sea, que vos me estés escuchando ahora, me estés escuchando hablar de cosmovisión y todas esas cosas, hay personas que creen que esto no está pasando, gente, que simplemente es una ilusión y estas personas muchas veces dicen, ¿para qué es lo que vamos a estudiar si esto no es una ilusión, nomás es como un sueño, ¿verdad? ¿Para qué es lo que te vas a ir al doctor si estás enfermo si esto realmente no está sucediendo? Hay personas que dicen que venimos del mono. Yo sé que muchas veces hay uno que otro, ¿verdad? Que podemos tener cara de mono, ¿verdad? Pero existen personas que piensan de esa manera, ¿verdad? Entonces, no podemos, si vos tenés alguna manera de pensar o si conoces a alguien que piensa de alguna de estas maneras o de alguno de estos ejemplos que te fui dando anteriormente, te vas a dar cuenta que si te pones a analizar esa cosmovisión, va a llegar a algún punto y va a dejar de tener sentido. Sin embargo, si vos te empezás a leer, a nutrir de la palabra de Dios y analizar detenidamente la cosmovisión bíblica, te vas a dar cuenta de que es una cosmovisión coherente, es una cosmovisión que tiene sentido, ¿verdad? Que tiene no solamente un aval espiritual, sino que también tiene un aval histórico. Entonces, dejemos muchas veces de creer en cosas que no son coherentes, que tu cosmovisión no vaya creyendo cosas que no tienen sentido en esta vida. Siguiente dato. Las cosmovisiones nunca, pero nunca van a ser iguales. Ni siquiera de nosotros siendo cristianos, ni siquiera de los que estamos reunidos acá en este Zoom. Algo que tenés que saber es que todos van a tener cosmovisiones diferentes siempre. ¿Se acuerdan que les tiene que ver con la manera en la cual afrontamos diferentes tipos de situaciones en la vida, de que dependiendo del tipo de cosmovisiones que tenemos, nosotros vamos a afrontar y vamos a reaccionar a las situaciones que ocurren en nuestra vida? ¿Por qué las cosmovisiones de cada uno de nosotros son diferentes? Porque cada uno de nosotros tenemos situaciones en nuestra vida que nos diferencian de los demás y esas situaciones influencian directas o indirectamente, ¿verdad? En nuestra cosmovisión, en nuestra manera de ver, en nuestra manera de actuar, en nuestro entorno, en nuestros contextos, ¿verdad? Cada uno de nosotros vivimos experiencias personales diferentes uno de otros, ¿verdad? Entonces, y Alan, ¿cómo pico si todos tenemos cosmovisiones diferentes, ¿verdad? ¿Cómo vos me estás hablando de que tenemos que tener una cosmovisión bíblica? ¿Cómo vamos a tener una cosmovisión bíblica y todos vamos a estar unánimes si todas las cosmovisiones son diferentes, ¿verdad? Por eso justamente
vos tenés que prestar pero muchísima atención a la información que estás recibiendo, a las explicaciones que estás recibiendo, a los valores, a las enseñanzas que te están dando. Mismo esto que te estoy hablando hoy, ¿verdad? Tenés que prestar atención si lo que te estoy diciendo verdaderamente es correcto, o si no te estoy jodiendo, o si no te estoy tomando del pelo. ¿Por qué? Porque toda información que entre a tu mente, toda información que entra a tu cabeza va a influir en la cosmovisión, en tu manera de actuar. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con todo eso. ¿Por qué? Porque las cosmovisiones no son iguales. Entonces tenemos que tratar de aferrarnos a la única cosmovisión verdadera, que es la cosmovisión de la palabra de Dios, ¿verdad? Y tratar de implementar eso de la mejor manera posible en nuestras vidas. Siguiente punto. Las cosmovisiones son metarrelatos. ¿Qué significa que son metarrelatos, verdad? Un metarrelato, en simples palabras, es como una gran historia que intenta explicar otras mini historias dentro suyo. La cosmovisión cristiana, por ejemplo, es un metarrelato. ¿Por qué? Porque narra una gran historia. ¿Por qué? ¿Y cuál es esa historia? La historia de la humanidad. ¿Y cuáles son esas pequeñas historias otra vez que están dentro, verdad? Si vos te empezás a leer la Biblia, te vas a dar cuenta de que la Biblia cuenta la historia desde la humanidad, primero que nada, desde el punto de vista de Dios, ¿verdad? De Dios como su creador, nos da una introducción, la Biblia nos da un desarrollo, un clímax, un desenlace, nos habla de nuestra creación, de la caída del hombre, de la redención, de la glorificación, y así te va explicando paso por paso el mundo en el que vivimos y la realidad básicamente de nuestra existencia. Entonces, siempre tienes que tener en cuenta que las cosmovisiones son metarrelatos que tratan de explicar una historia mucho más grande. Siguiente. Dice, la cosmovisión puede ser más emoción que intelecto. ¿Y a qué se refiere con eso? Muchas veces nosotros como seres humanos estamos interesados en satisfacer muchísimo lo que vienen siendo nuestras emociones, ¿verdad? Y vos y yo sabemos que nuestras emociones muchas veces no son lógicas o no son coherentes, ¿verdad? Por ejemplo, y acá les puedo hablar desde mi punto de vista, ¿verdad? Yo, por ejemplo, llegué a la iglesia siendo una persona católica y era una persona fervientemente católica. ¿Qué pasa? Llegué a la iglesia, llegué a los pies de Cristo. Dios rasgó, el Espíritu Santo rasgó el velo en mí, me empecé a dar cuenta de que había muchas cosas que yo tenía en práctica que no eran correctas, pero ¿qué pasaba? Llegó cierto punto en mi vida en que yo me daba cuenta de que ciertas cosas de mi antiguo vivir estaban mal, o que ciertas cosas de las creencias que yo tenía anteriormente estaban mal y estaban equivocadas. Pero ¿qué pasaba? Muchas veces me encontraba con personas dentro de la iglesia que hablaban mal de esa creencia que solía tener o me decían que estaba mal, ¿verdad? Y yo, claro, tenés razón, estoy de acuerdo contigo, pero por dentro mi emoción decía, le quiero dar un saplé a esta persona, le quiero pegar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se está burlando de la creencia. No se está burlando, sino que está hablando de la creencia que yo tenía. Entonces, nosotros como seres humanos, gente, desde el inicio de los tiempos, básicamente, muchas veces queremos ser idólatras, por así decirlo, con nuestros sentimientos, con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de actuar, ¿verdad? Y muchas veces sabemos en nuestras vidas ciertas cosas que están mal, ciertas cosas que nos tenemos que hacer, pero aún así tratamos de acomodar las cosas a, a nuestra forma de pensar. O muchas veces leemos la palabra de Dios y lo que tratamos de hacer es acomodar la palabra de Dios a nuestra manera de pensar. Sí, Alan, yo pienso, por ejemplo, que escuchar música mundana está bien legalmente, ¿verdad? O no sé, yo pienso que eh, casarme con una persona que no tiene mi misma creencia, una persona que es atea, por ejemplo, está bien porque si nos llevamos bien y nos entendemos, pues entonces está bien, ¿verdad? Y muchas veces hasta te pueden encontrar versículos y dicen, no, pero acá en la palabra pues lo dice tal cosa, ¿verdad? Entonces, por la emoción que hay dentro nuestro, tratamos de dar la vuelta y doblegar la palabra de Dios, nuestro intelecto o la verdad y acomodar a nuestros sentimientos y a lo que sentimos. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. La cosmovisión
es la cosmovisión verdadera, gente. No trates de acomodar eso a tus emociones y a tus sentimientos, ¿ok? Ya vamos terminando. Eh, Siguiente. Ahí estamos. No intelectualicemos la fe. El día de hoy hablamos muchísimo acerca de cosmovisión, acerca de que tenemos que aprender a conocer a nosotros mismos, es decir, conocer cuál es nuestra cosmovisión. Y muchas veces es interesante que nosotros también conozcamos las cosmovisiones de las demás personas. ¿Por qué? Porque son personas a las cuales tenemos que llegar y tenemos que conocer, básicamente. Pero no te guíes mucho por toda esta definición que te di hoy. Acordate, por sobre todas las cosas, que el evangelio, la palabra de Dios, es el que tiene el poder para salvación, ¿verdad? Como dice Romanos 1:16, ¿verdad? El que le da el poder de Dios para la salvación de todo, el judío primeramente y también del griego, decía Romanos 1:16. Está bien que vos conozcas las cosmovisiones de las personas, pero acordate, no sos vos el que le va a convertir a la persona, no sos vos el que va a convertir la cosmovisión de la persona, ¿verdad? Dios está obrando constantemente para la redención de su pueblo, para la redención de las personas, ¿verdad? Y Dios existe mucho antes que el concepto de la palabra cosmovisión, ¿verdad? No pensemos que el mero hecho de entenderle intelectualmente a una persona nos va a dar la capacidad básicamente de convertirla a la persona. No, que vos le conozcas intelectualmente a la persona está bien, pero no vaya a creer que eso es sumamente importante muchas veces, que conozcas su cosmovisión o su manera de actuar para que esta persona se convierta. Acuérdate que tenemos un Dios ahí que tiene un propósito para esa persona, y el evangelio verdaderamente es el que tiene ese poder de conversión. Así que, siguiente. Y terminamos con esto, gente. El cristianismo básicamente es la única y la verdadera, o la verdad de Dios revelada en la Biblia para cada uno de nosotros, y es la única cosmovisión que está acertada, que es coherente. Las otras cosmovisiones que puedan ver que no tienen, por así decirlo, fuente en las escrituras, ¿verdad? Muchas veces son las que empobrecen a la humanidad. Y estas cosmovisiones son las que muchas veces tratan de luchar en contra de nosotros, ¿verdad? O destruir todo lo que arduamente la iglesia está construyendo hoy en día. Y nosotros tenemos que ser cuidadosos en este sentido, ¿verdad? Tenemos que acercarnos a la palabra de Dios de manera que las cosmovisiones de otras personas que están erradas, que están totalmente al revés, ¿verdad? Nos terminen moldeando a nosotros, sino que verdaderamente nuestra cosmovisión, que está alineada a la palabra de Dios, a cómo Dios nos ve, que esa verdaderamente sea los que moldeen nuestra convivencia, nuestra manera de tratar, nuestra manera de verle a las demás personas, la manera en la cual nos comportamos en nuestro día a día, ¿verdad? Todos los seres humanos básicamente estamos teniendo muchas preguntas como las que hoy nos hicimos, ¿verdad? De dónde es lo que yo vengo, cuál es lo que es mi propósito en la vida, para qué es lo que estoy acá, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Yo pico de dónde es lo que desciendo. Está bien que te hagas todas esas preguntas que la cosmovisión hace, pero tenés que saber que la única cosmovisión que responde cada una de esas preguntas de manera coherente y con sentido es la palabra de Dios. Si vos querés saber y tenés una pregunta existencial, andate a la palabra, que estoy seguro de que Dios te va a estar respondiendo a su debido tiempo y de su debida forma, ¿ok? Así que nada, gente, si queremos renovar nuestra mente, lo primero que tenemos que renovar básicamente es tu cosmovisión, porque tu cosmovisión determina la manera en la cual actúas y la manera en la cual le tratas a las demás personas. Así que nada, eso, gente. Espero no haberme liado demasiado. Como les dije, es un tema que yo fui aprendiendo a medida que fui leyendo el libro y fui investigando. Así que nada, espero haberle hecho aprender por lo menos algo más, o por lo menos dispersar algunas dudas que tenían. Giovanna. ¡Wow! Aparte que ibas hablando, realmente me di cuenta que lo que estaba haciendo Alan era un pincelazo de lo que se viene en los demás capítulos. Qué importante es hacernos la pregunta de cuál es la cosmovisión que estoy teniendo yo.
¿sí? ¿Será que los lentes que estoy usando para no ser tan miope son realmente los lentes de Cristo o es el lente que el mundo está utilizando? Interesante esa pregunta, que me llevó también a lo que justamente Alan decía, de que la palabra nos dice que nosotros tenemos que renovar nuestra mente, porque en el libro hay una parte en el libro que me gustó mucho, en donde nos invita a nosotros a ver cómo Dios ve. Y para que yo pueda ver cómo Dios realmente ve y entender todo lo que Él quiere para mi vida, tengo que cambiar esa estructura, esas creencias que tengo, ¿verdad? ¿Y cómo lo voy a hacer? A través de la palabra. Y es impresionante de hacerte un poco esa pregunta, ¿qué cosmovisión estoy teniendo, verdad? ¿Cuál es el conjunto de creencias que estoy teniendo? Porque eso realmente te va a llevar a poder actuar como Dios actuaría, a tomar decisiones importantes en tu vida y hacer lo que Dios quiere que hagamos, que para eso estamos llamados, porque cada uno de nosotros tenemos un gran propósito. Y bueno, este libro yo creo que nos va a hacer explotar la cabeza, la mente. Si se dieron cuenta, Alan habló sobre los elementos. Esos elementos se va a hablar en cada capítulo. O sea, va a estar muy denso, pero denso de buena manera. Entonces, no sé si yo no vi que hubo preguntas. Creo que todavía no van a surgir, pero seguramente no se olviden que cada semana yo voy a estar enviando un link. Capaz ahora no tenés preguntas, ¿verdad? Pero si por ahí te surgió algo y que te gustaría que en la semana te respondamos, acá tenés. Y más adelante vamos a ir luego haciendo la misma dinámica. Entonces, no sé si hay alguien que quiera hablar antes de que la hermosa Nat ore para cerrar esto y que sí. Sí, bueno, primero que nada agradecerle a Alan por este tiempo y por este tema que la verdad está súper interesante. Desde la introducción a mí me llamó muchísimo la atención. Y la verdad es de que creo que esto nos va a beneficiar a todos, así es de que si tú todavía no has comenzado a leer este libro, por favor, inicia. Por ahí oí que Charles dijo, ya escuché el primer capítulo, no sé si de pronto haya en audiolibro o algo, pues que a mucha gente si de pronto se le hace más fácil el audiolibro, pues no sé, Charles, por ahí coméntanos. Y obviamente yo sí quisiera invitarles a todos pues que comiencen a leer su libro. Con les decía en la semana pasada que tuvimos por ahí el tiempito con ustedes, es que este libro lo vamos a hacer entre nosotros, va a ser gente de la comunidad quien va a estar participando, entonces por favor estén súper atentos porque vienen cosas súper chéveres, la verdad que estoy impresionada todo lo que Alan nos mencionó porque nos los explicó así como muy a detalle y decía esta Joa, ¿no? Es una embarradita, pero lo vamos a ir viendo más a detalle porque si bien como ahorita algunos que no lo leyeron o algunos conceptos, ¿verdad? De que están en el libro, de alguna manera sí nos hacía ir al diccionario o cosas así. Entonces, pues vamos a irlo desmenuzando poco a poco en el transcurso de estos meses. Entonces, si no has leído el primer capítulo, léelo para que en el segundo no te lo pierdas y puedas entender un poquito más y vamos a ir aprendiendo juntos. Entonces, cualquier pregunta, por favor, está ahí la liga que ya Joana les puso. Vamos a estar ahí, contestando y bueno, también si ahorita tienes alguna pregunta o algo que comentar, también estaría súper genial. Y
Y nada, bueno, ese es como mi anuncio y por favor les invito a que no se pierdan los demás capítulos y que lo estén haciendo. Yo sé que a lo mejor tienen otros libros o no sé, otras actividades, pero de verdad eso nos va a ayudar a todos. El restaurar o renovar, mejor dicho, nuestra mente es importantísimo. La batalla principal que tiene todo ser humano está acá. Entonces, tenemos que tener esas armas bien cimentadas, bien fortalecidas para que nosotros podamos vencer, ¿no? Alan mencionaba un texto al inicio, ¿no? Que el enemigo, bueno, el enemigo no vino solo para matar, hurtar o destruir. Entonces, algo que estoy segura es de que él nos quiere destruir. Pero nosotros tenemos que tener una mente renovada, una mente bíblica. Decía aquí el autor, eso me encantó cómo él lo puso, porque tenemos que tener una mente bíblica. A la medida en que nosotros sigamos aprendiendo, fortaleciendo nuestra mente, teniendo claro qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, pues yo creo que vamos a tener pues más herramientas para poder crecer. Entonces, muchas gracias a todos. Si tienen preguntas, igual, por favor, ahí a Alan, por favor. Él está súper preparado para esto, entonces, que el Señor les bendiga. Voy a dejar abierto el micrófono para quien guste. Si tienen preguntas, la respuesta está en el libro. Gracias. Mentira. No, mentira, pueden preguntar. Si no sé la respuesta, les voy a ser sincero y les voy a decir no sé, porque de seguro nos vamos a encontrar con la respuesta en alguno de los capítulos. Buenísimo. O algún comentario también. Yo sí tenía uno que marqué aquí que me llamó la atención y es justamente algo que mencionaba Alan acerca de esa coherencia, ¿verdad? Que dice, una cosmovisión debe explicar la experiencia de la vida de una manera coherente. Entonces, hay ocasiones en que, por ejemplo, muchas personas nos dan su explicación de cómo pudiese ser la existencia incluso de la vida o de alguna manera su origen, su final. Y había unas teorías que yo leí que realmente no tienen una coherencia absoluta, o sea, es tan contradictorio. Poder tener la luz de la palabra nos ayuda muchísimo para que nosotros podamos entender que es la verdad que el Señor nos muestra en cada una de las áreas de nuestra vida. Entonces, esto es como súper importante que nosotros podamos entenderlo porque es el sustento de lo que nosotros creemos. Entonces, yo quería ir por ahí preguntarle a Alan, ¿verdad? Por ejemplo, esa parte cuando nosotros tenemos experiencias a nivel personal, esa coherencia con la que nosotros podamos enfrentarlo, ¿cómo de alguna manera tú lo percibes, Alan? Esa coherencia de poder vivirlo o de poder explicar esas experiencias a través de una manera coherente ante las demás personas. Me repetí la pregunta. Ya, sí. Mencionaba algunas observaciones acerca de las cosmovisiones. Una de Sí. ellas es explicar las experiencias de la vida de una manera coherente, ¿no? El autor habla que, por ejemplo, entre todas las cosmovisiones existentes, la cosmovisión bíblica nos ofrece la mayor coherencia posible. Había y mencionaba, hay algunas algunas teorías acerca del origen de la vida, o sea, hay cosas que no son coherentes con lo que
con lo que se nos enseña, ¿cierto? Entonces, para ti, ¿cómo fue esa experiencia de entender que o explicar la existencia de nuestra vida de una manera coherente como lo explica la palabra? Para ti, ¿cómo fue esa parte? Pues, o esa Por, revelación. entiendo la pregunta. Yo creo, Adita, que hasta el momento no me llegué a encontrar con personas que me hicieran específicamente esa pregunta de cómo vos podés demostrar, ¿verdad? De una manera coherente y de una manera que tenga sentido, ¿verdad? De que allá hay un Dios que, que te creó, que te hizo a tu imagen, a tu semejanza. Obviamente, explicar eso desde el punto de vista cristiano y teológico para nosotros es muy sencillo, ¿verdad? Porque podemos abordarlo desde el punto de vista de la fe, ¿verdad? Y de las experiencias personales que cada uno de nosotros tenemos con nuestro creador. Pero estoy tratando de pensar en un tipo de situación donde una persona me haya preguntado algo así y realmente hasta la fecha que no. Pero en el caso de que sucediera, ¿verdad? Yo creo que siempre digo lo siguiente, ¿verdad? La Biblia, mucho de la Biblia tiene mucho respaldo histórico y de formas en las cuales vos podés probar, por así decirlo, la existencia o situaciones mismas que ocurren dentro de la palabra, ¿verdad? Por ejemplo, esta historia, ¿verdad? En la que la palabra cuenta de que eh, me van a recordar ustedes qué historia fue, pero en el que se frenó el día por un día completo, ¿verdad? De que había parado, por así decirlo, Cuando el Josué le pide que pare para ganar la batalla. correcto, correcto. Hace unos meses atrás, justamente, yo había leído una información, ¿verdad? Que había salido acerca de la NASA, etcétera, ¿verdad? De que ellos recién ahora, ¿verdad? Descubrieron de que, y no sé ni cómo descubrieron, ¿verdad? Pero dijeron de que faltaba un día en la Tierra, había un día que no se estaba contando, ¿verdad? Y uno tipo, el que conoce la Biblia, tipo, ese es el día de Josué, por la cosa de Josué. Más o menos, ¿verdad? Y no sé, aparte de eso, yo creo que la Biblia de por sí tiene mucho aval histórico, pero si de pronto hay alguien acá que alguna vez le hicieron esa pregunta de cómo probarme ahora, mostrarme que Dios existe, ¿verdad? Y que me diga de repente cómo abordó esa situación o cómo le confrontó a la persona en ese tipo de situación, desde ya le digo que a mí todo me va a estar ayudando para saber cómo responderle, ¿verdad? Adita, eh, Cuéntame. a ver, en este caso yo creo que si vamos a defender o si alguien viene y hace ciertas preguntas y responderle de manera coherente, yo creo que tiene que partir primero lo que tanto conocimiento, porque habla también de conocimiento, justamente lo que habló Alan, ¿verdad? O sea, yo tengo que estar bien fundamentada para que con lo que yo voy a decir pueda unir también con mi experiencia, ¿verdad? Si la palabra me dice esto, yo pueda decir, híjole, me pasó esto, ¿verdad? Pero si yo no estoy fundamentada, no tengo conocimiento, no va a haber luego coherencia con lo que digo. Y difícilmente voy a poder, en este caso, dar un ejemplo de vida, ¿sí? A la persona. Ahora, yo puedo tener mucho conocimiento, puedo decirte hasta cómo se abrió el cielo, ¿verdad? Pero si le meto mucho intelecto y no dejo que el Espíritu Santo obre, ahí también está el problema. Entonces es de, me tengo que alimentar, pero tengo que dejar también que el Espíritu Santo pueda fluir porque obviamente Él es el que va a convencer a esa persona. Pero, como te digo, para poder defender ciertas cosas, no vamos a tener todas las respuestas. Mi profesor siempre decía de que en la palabra hay cosas que de repente vos entras así en oscuridad y después salís y hay la luz.
oscuridad y salida y la luz. O sea, una forma de decir de que hay preguntas tan difíciles de que realmente es difícil de encontrar, pero con lo que vamos recibiendo, yo creo que sí o sí vas a tener las respuestas justas y necesarias para ese momento. En síntesis es de preparación, tenemos que prepararnos. Sí. Si vamos a hablar de cosmovisión, esto, y querés hablar de Platón, de Aristóteles, ¿verdad? De no sé qué, ¿verdad? De Kant y de lo que habló recién, de cómo nació, híjole, tenemos que saber de historia para fundamentar, después la acompañas a tu experiencia y después está el plus, el Espíritu Santo que se encarga de convencer a esas personas. No sé si estoy bien o mal, pero si alguien quiere No. refutar, ¿qué dice? No hay problema. Está buenísimo. Incluso yo lo que mencionaba es porque mismo en el libro decía que había personas que obviamente siempre van a hacer esas preguntas de por qué Dios existe, ¿no? Entonces, de alguna manera, ellos siempre van a dar como ciertas explicaciones a la vida y en muchas ocasiones ellos dicen que todo esto es un Dios creador, ¿no? Y que todo lo que estamos viviendo es una ilusión. Entonces era como que justamente en este momento, él decía, si tú estás leyendo este libro, para eso es una ilusión. Entonces, como todo ese tipo de teorías que de alguna manera intentan hacer como una explicación de lo que estamos nosotros viviendo o de la existencia de Dios o de nuestras creencias, ¿verdad? Son simplemente algunas cosas que ellos tratan siempre de dar a entender a través de su intelecto, pero no hay una verdad reveladora como lo da la palabra. Entonces, eso es como parte de la experiencia que de alguna manera yo entiendo y vemos, ¿no? Cómo es mi vivir, cómo yo estoy conociendo a Dios, cómo lo estoy llevando en mi vida para hacerlo una realidad en mi vida. Entonces, es súper, súper interesante todo esto y me encanta que igual si más se unen como a este debate o a esta intervención estaría súper genial porque se trata justamente de eso, de dar mesa redonda, de dar sus opiniones y eso estaría súper genial. ¿Alguien más que se anima a hablar, a compartir? A O mí me incluso, voló la cabeza esa parte del libro donde decía que, bueno, esa creencia de que todo el mundo hay una ilusión, o sea, todo el mundo es una ilusión. Y creo que decía algo de que si tú vas por la calle y te atropella un carro, o sea, eso en realidad no pasó. O sea, no tiene como que lógica porque si a ti te atropella un carro, pues te puedes morir o estás en un hospital y estás con muchas heridas. O sea, y decir, no, esto no pasó, esto fue una ilusión, esto fue como que, o sea, no puedes decir eso. Eso como que, como yo decir que, no sé, no estoy viviendo en este mundo porque todo es irreal. O sea, estoy, no sé, en la Matrix, qué sé yo. Entonces, no tiene su lógica. Entonces, al leer la palabra de cómo se creó el mundo, de todas las historias que hubo, o sea, tiene más lógica que pensar de que todo es una ilusión. Entonces, eso sería como un comentario, porque la verdad es que ese pensamiento no tiene, como que no tiene nada, nada que ver. ¿hay alguien más? Si ya no hay nadie más, podemos inclusive hablar eso en el Team Night, seguir hablando. Si nadie más se anima, entonces, nada. Hola chicos, buenas noches. Creo que Francisco estaba tratando de decir algo, perdón.
Hola, buenas noches. Perdón por llegar tarde. Me imagino que estuvo muy rete interesante todo esto, porque la verdad es, este libro en su introducción, pues, es completamente desafiante, ¿verdad? Especialmente el hecho de la doble vida. Eh, la verdad es de alguna manera eh, difícil para muchos, que me incluyo yo en su momento, para muchos pues de que llevar esas verdades que se están aprendiendo allá afuera. De hecho, creo que Spurgeon o no sé quién fue el que dijo de que un cristiano es verdaderamente cristiano en su casa, ¿verdad? Porque ahí es donde se manifiestan nuestras debilidades, nuestros defectos. Pero llevar lo que se está aprendiendo en la iglesia para afuera es el desafío, ¿verdad? No dejarnos influenciar por todas esas diferentes concepciones, porque hay muchas. Eh, Hay personas que ridiculizan, por decirlo así, el evangelio por las mismas experiencias que han tenido y generalizan. Eh, Hay situaciones en las cuales uno se puede llevar bien con las personas, pero al momento ya de cuestiones de cosmovisiones, pues ahí está el choque, ¿verdad? Y yo entiendo que hay que respetar y todo, nosotros no podemos andar. Habla ahí de un autor que se llama Francis Schaeffer. Yo escuché la vez pasada, leí la vez pasada algo sobre él, sobre el humanismo secular, y él decía, todos pueden dar a conocer sus creencias de una manera honesta, sincera, no atacando a los demás, ¿verdad? Entonces creo que es muy interesante el hecho de que nosotros nos mantengamos creciendo y aprendiendo, porque como dice ella, a pesar de que tengamos diferencias con algunos otros hermanos, están las diferencias que nos hacen en común cristianos, ¿verdad? Y hay diferencias que realmente no tienen mucho que ver en relación al verdadero cristianismo, o sea, es decir, son cuestiones que se pueden tener diferentes opiniones, pero en sí, para ir al grano, al punto, es este, la verdad de ir conociendo sobre la cosmovisión, tener nuestra concepción de Dios, del hombre, de la moralidad, del conocimiento y de los valores de acuerdo a la concepción bíblica. Pero siento que, como dice el mismo autor Miguel Núñez, es un esfuerzo. La verdad, nosotros nos debemos de esforzar por ir creciendo en ese conocimiento. Eh, yo al principio iba a un grupo de estudio bíblico donde nos llamaba mucho la atención ahí, en ese sentido. O sea, ellos eran muy estrictos en todo esto. Bueno, van a venir aquí, pero tienen que leer en sus casas. Vamos a tratar tal tema, pero ustedes lo tienen que repasar en sus casas. Entonces fue una bendición muy grande porque aprendimos de alguna manera, quizás inconscientemente, a edificar esa cosmovisión bíblica, que, que poco a poco, pues, hemos ido, como dice la palabra, ¿verdad? Del corazón se van sacando tesoros viejos y tesoros nuevos también. Entonces, gracias, la verdad yo estoy contento y sé que va a ser de edificación para muchos de ustedes ese libro porque es un desafío y pues perdón que creo que ya me extendí mucho, solamente estoy muy, me siento así desafiado y sé que muchos se van a sentir desafiados y van a ser edificados con esta lectura y pues muchas gracias. Vale, entonces ahora sí vamos a orar para despedirnos. Igual, pues queda abierto el micrófono para el Team Night, no se preocupen. Esto es para cerrar este tema. Entonces vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que nos regalaste. Gracias, Señor, porque cada vez quieres
desafiarnos, Señor, a que vayamos más allá, a que nuestras convicciones estén cada vez más fuertes en ti y a que nos metamos de lleno, Señor, en tu palabra para poder tener un criterio, para poder tener más fuerza para vivir, Señor, el día a día. Sabemos que tú estás fortaleciendo tu iglesia y que este tipo de libros nos ayudan a sacar aún más lo mejor de nosotros. Te pedimos que lo que aprendimos esta noche, Señor, quede en el corazón guardado, Señor, que quedemos desafiados a ir más allá, Señor, en ti. Ponemos nuestra mente, Señor, nuestro corazón, nuestras emociones y todo lo que somos a tus pies, Señor, porque sabemos que en ti encontramos paz, en ti encontramos propósito, Señor, y sabemos que así podemos llegar a cumplir aquello para lo cual nos creaste. Te pido que bendigas este tiempo, bendigas esta noche, todo lo que se hable, las amistades que nos has regalado a través de esta comunidad, Señor. Y te pido que bendigas a cada uno de los que están aquí presentes, Señor. Gracias por este tiempo, por esta oportunidad de charlar este tema. Y te pido que bendigas el corazón de cada uno de los que están aquí. Te entregamos este tiempo en tus poderosas manos y esta noche y su respectivo descanso. Amén y amén.